Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a esta actividad. Un placer tenerlos aquí en este día domingo de sol aquí en Buenos Aires a las 15:30 de la tarde, hora argentina. En Israel, 6 horas más tarde. Queremos agradecer a Orna la posibilidad que nos ha dado desde Israel de escuchar y disfrutar esta actividad. Estoy seguro que vamos a disfrutarla. Veo mucha gente conocida, que es lindo por lo menos encontrarnos virtualmente en estos tiempos. Agradecer también la participación, ahí Cristina saluda a Cristina, veo a Sara Blog, después voy a ir corriendo las ventanitas, no vamos a pasar publicidad, después se van a enojar si no menciono a todos, pero bueno, es lo que veo en esta primera pantalla. Bueno, a Ruth también Greenbaum, te veo también en esta primera pantalla, saludamos. Y bueno, quiero agradecer también a Lisa Toker en esta posibilidad de estar. Estaba pensando, ahora vamos a la actividad puntual, pero nosotros comenzamos el domingo pasado con una seguidilla de actividades, la que ha dado Gustavo Efron en primer lugar sobre el antinazismo en la Argentina en los años 30. Después hemos tenido la oportunidad de presentar el libro de Mario Cohen, América Colonial Judía. Para nosotros es muy importante justamente el tema de la cultura y presentar espacios como para los libros y presentaciones. Después, ayer tuvimos una charla que tiene que ver con la poesía también, en realidad con las brigadas de papel, con Kajarinsky, Sutzkever, un poco sus historias. Todo esto está grabado para quienes no pudieron participar en el canal de Facebook de Tzavta Centro Comunitario, también de Nueva Sion, y en los canales de Tzavta y Nueva Sion virtuales en Facebook, para que lo puedan disfrutar y recomendar a aquellos que quieran ver, como también esta actividad va a quedar grabada. Hoy tenemos un 2x1, empezamos ahora con esta maravillosa actividad, que es una continuidad en realidad de una anterior. Aquellos que no han participado de la anterior pueden verla también, que eran los poetas anteriores a esta época que vamos a trabajar. La actividad se llama La poesía hebrea de los años del mandato británico hasta la creación del Estado de Israel, para leer, oír y sentir, y eso vamos a tratar de hacer en conjunto. Yo simplemente, después de esta presentación, me voy a callar y voy a operar técnicamente para pasar imágenes y melodías. Agradecer a Orna desde Israel. Orna es magíster en literatura hebrea de la Universidad de Tel Aviv, profesorado en Ciencias Judaicas de Buenos Aires, estudió en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y autora del libro La senda de un sueño, historia de la familia Schombrica en la Argentina. Y como siempre tenemos en la lectura en ivrit y en castellano a nuestra querida Lisa Toker, quien es profesora de educación judía, fue rectora de la Escuela Técnica Ort, de la Escuela Betel y directora del Instituto Or México. Esta actividad está organizada por Tzavta Centro Comunitario, Betel, que siempre agradecemos la posibilidad que nos da de contar con el auspicio de Betel y el apoyo de Betel en la difusión. 2 actividades por mes, y esta es la primera que vamos a hacer en este mes con Betel, y también al periódico Nueva Sion. Invitarlos simplemente a la próxima actividad, que va a ser a las 19 horas, que va a ser un homenaje a la colonia Mauricio, la primera colonia judía fundada en el año 1891 por la Jewish Colonization Association. Así que bueno, paso la palabra a Orna, entonces, para comenzar esta tarde de poesía. Ya se fue conectando gente también por Facebook. Aquellos que nos están mirando también les damos la bienvenida, y aquellos que están aquí por Zoom. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. La verdad que ver que a la hora de la siesta en Buenos Aires, y según me dicen en un día de sol, que la gente se junte para ver y oír poesía, me parece algo extraordinario. La idea general es la misma del primer encuentro: no abundar en datos biográficos, sino solamente aquellos aspectos que realmente influyen sobre la creación literaria. Tenemos a Lisa. Yo una vez le dije, cuando yo leo los poemas en voz alta puedo transmitir el contenido, pero cuando vos los lees es otra cosa totalmente diferente. Y así que los vamos a disfrutar. Y también en esta ocasión vamos a ver videos, porque todos estos poemas fueron musicalizados, y a riesgo de ser reiterativa, quiero una vez más recordar la diferencia entre una canción y un poema musicalizado. Sin desmerecer a ninguno de los dos, son 2 tipos de creaciones diferentes.
La canción desde el principio se escribe para ser cantada, para ser entonada. A veces surge primero la melodía, a veces surge primero el texto. El poema es de un autor, de un poeta consagrado, que alguien después percibe la musicalidad del texto y compone una melodía, y eso es lo que vamos a disfrutar, y después viene alguien con otro tipo de talento artístico y lo canta. Y después venimos nosotros y disfrutamos de la creación de todos ellos. Otra cosa que quiero decir antes de empezar a hablar de la poesía es que veo muchas caras conocidas de mi pasado porteño en las distintas instituciones educativas y no educativas también. Es algo que me alegra y me emociona y me hace recordar tiempos lindos. Justamente, hoy se cumplen 30 años de mi aliyá, así que ya todavía no llegué a pasar la mitad de mi vida en Israel, pero 30 años es una etapa bastante larga. Y otra cosa que les quiero contar es que ya recibí la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, porque acá, si no, creo que somos el único país que ya empezó con la dosis de refuerzo, y la única ventaja de ser vieja es que empiezan por los mayores y van bajando, así que estuve en la primera tanda de vacunados, por primera, por segunda y por tercera vez. Los autores que vamos a mencionar hoy pertenecen a la época que históricamente se corresponde con el mandato británico, que fueron escasamente 30 años, y que fue una época con todas las dificultades de crear todo prácticamente desde cero. Fue una época de mucha efervescencia creativa, muchos periódicos, muchos narradores, muchos poetas, muchos músicos, y una primera generación de chicos que nacían hablando hebreo como lengua materna, después de muchísimos, muchísimos años. En la época de la Mishnah, por ejemplo, los judíos no hablaban hebreo, hablaban arameo. El hebreo era la lengua de culto y de estudio. Y hay una leyenda muy breve en el Talmud que dice que en la casa de Rabbi Yehudá Nasi, el compilador de la Mishnah, todos hablaban hebreo, corrientemente entre ellos, toda la familia, incluida la señora que ayudaba en las tareas domésticas. Y si eso entró en el Talmud, evidentemente era algo digno de mención y muy poco usual en ese entonces. O sea que esos chicos que nacieron en los años 20 o en los años 30 y que fueron los primeros en criarse en hebreo, porque ni siquiera Ben Yehuda y toda la generación de los renovadores de la lengua, ninguno de ellos había nacido hablando hebreo. Y nosotros disfrutamos de eso leyendo estos textos. Son 4 autores cuyos nombres seguramente les resultarán conocidos: Nathan Alterman, Lea Goldberg, Alexander Penn y Haim Guri. Como la vez anterior, tenemos acá un pequeño cuadro con los datos biográficos básicos para que nos sirvan de marco general. Y ustedes pueden ver que, al igual que los autores que habíamos visto en la vez pasada, salvo Haim Guri, todos los demás habían nacido en Europa del Este. Pero acá hay una diferencia, porque Nathan Alterman, por ejemplo, su padre era maestro y en Varsovia tenía un jardín de infantes en el que se hablaba hebreo, no yiddish, como era habitual en esa época. Así que él también, si bien no era su lengua materna, pero la aprendió desde chico. Lea Goldberg, que hizo una carrera académica muy interesante, hizo un doctorado en lingüística, pero en lingüística, no lingüística hebrea, de lenguas eslavas, y llegó a Israel joven, pero ya no era una niña. Alterman, su familia pasó por varias ciudades hasta que llegó a Israel como adolescente, a los 15 años, y Alexander Penn es otra historia, porque él cada vez contaba otra biografía, y era muy difícil constatar los datos. Una de las biografías que contó, por ejemplo, era que su madre no era judía y su padre sí. Su madre pertenecía a una familia de la aristocracia rusa, y su abuelo en algún momento lo mandaron a él
Siberia, donde vivía su abuelo, que murió peleando a brazo partido con un oso polar. Y él como niño, el abuelo murió a consecuencia de las heridas recibidas, y él como niño tuvo que volver solo a la casa de su padre, que no vivía en Siberia. Bueno, como cuento es muy interesante. En cuanto a datos biográficos, no hace falta ser un gran investigador para darse cuenta que tenía una imaginación bastante frondosa, Alexander Penn. Lo que sí es cierto es que cuando él llegó a Israel no sabía hebreo. Y al igual que Rachel, la poetisa, al año, si ustedes pueden ver, al poco tiempo de llegar a Israel, publicó su primer poema en hebreo. Y tenía un dominio de la lengua, de la rima, de la musicalidad, del ritmo, que además de causarnos un enorme placer, nos da cierto grado de envidia sana. ¿Cómo pudo adquirir una lengua casi desconocida para él en tan poco tiempo y manejarla con tanta maestría? Haim Buri nació en Tel Aviv, jugaba de niño en las arenas de Tel Aviv, y el hebreo fue su lengua materna. Su padre había sido miembro de la Knesset, y él, en lugar de seguir la línea política, optó por la literatura, y específicamente por la poesía. Lo que propongo entonces es que vayamos uno por uno. Es muy probable que cada vez que oigamos uno de los poemas y oigamos a quienes los cantan, les suenen conocidos, porque todos estos textos que elegí para hoy tienen muchísimas versiones cantadas, desde gente que canta en un coro de su comunidad hasta los artistas más destacados como Java Alberstein o Arik Einstein o muchos otros, o Ahinoam Nini. Y si tienen tiempo y ganas un día y entran a YouTube, pueden hacerse un hermoso concierto con cada uno de estos poemas en las distintas versiones. Vamos a empezar con Nathan Alterman, que era prácticamente el mayor de todos estos autores, si bien por poca diferencia. Como les había dicho antes, nació en Varsovia, pero la familia, antes de llegar a Israel, pasó por varias ciudades. Eso en Europa del Este era frecuente, y pensemos, eran los años de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra, eso también era frecuente. Y llegó a Israel de adolescente, y después pasó 2 años en Francia estudiando agronomía, porque los sionistas y los halutzim tenían que dedicarse al trabajo de la tierra. Entonces la agronomía era lo más adecuado. Afortunadamente para nosotros, nunca se dedicó a la agronomía. La dejó a un lado y hizo lo que mejor sabía hacer, que era escribir. Él, además de ser poeta, también él con un sentido musical y un ritmo asombroso, era periodista. Escribió muchísimos años en el diario Dabar, que era el diario del movimiento laborista de Mapai de aquel entonces, y tenía una columna semanal sobre los temas de actualidad. Cada semana escribía sobre otro tema de acuerdo con lo que sucedía en ese momento, pero él, como era poeta, en lugar de escribir una nota periodística, escribía un poema. Hoy en día, si leemos esos textos, muchas veces ya no sabemos a qué se refiere, porque eran cosas calientes del momento, de esa actualidad. Por supuesto, en los años de la guerra en Europa, muchos de esos textos se referían a lo que pasaba allá, a lo que pasaba con los judíos. En los años, los meses previos a la creación del Estado, ese era el tema fundamental. Él por edad ya no formó parte activa del Palmaj, porque la gente del Palmaj era toda muy joven, alrededor de los 20 años, y más de uno mentía con respecto a su edad para que lo admitieran, porque teóricamente los 18 años era la edad mínima para alistarse en el Palmaj, pero muchos mintieron, y las autoridades del Palmaj tampoco averiguaban demasiado. Era, digamos que un secreto a voces. Y Natán escribió muchos textos sobre el Palmaj, sobre los combatientes, sobre la fraternidad. Él, que había pasado unos años en Francia, era un gran admirador de la poesía francesa, especialmente la poesía simbolista.
que tiene una cierta aureola un poco tenebrosa, muy elaborada, muy metafórica, y con una cierta melancolía. Y los poemas de Alterman, muchos de ellos, tienen, eso es un lenguaje muy elaborado, metáforas muy originales, son amores torturados, son historias tenebrosas, son historias de abandono muchas veces, de mujeres que se quedan y esperan, y todas suenan maravillosamente bien, a pesar de que hoy, a ojos con una perspectiva de género, nos suenan un tanto sesgados por el machismo, pero tampoco hay que sacarlos de su contexto. Las cuestiones de género en aquel entonces no estaban en la conciencia de la gente, y el Palmaj decididamente era una organización no solo masculina, sino machista. Las pocas mujeres que había ahí no llegaban a tener cargos de comando, y Netiva Ben Yehuda, que es una de las poquísimas mujeres que llegó a tener una cierta jerarquía en el Palmaj, ella era rubia. ¿Cuál era su apodo? El demonio rubio, porque no sé, una mujer tenía que ser delicada, suave, femenina, y sentarse en la casa a esperar que su novio, su amado o su marido vuelvan del combate. Como ustedes pueden ver, Alterman empezó a publicar unos pocos años después de haber llegado a Israel, era muy joven, y si Enrique nos muestra, hay una foto de él, de chico, esa letra que ustedes ven en el fondo es su letra hológrafa. Él escribía, fíjense que ya de muy joven, acá es un adolescente, escribía poemas con rima, con la métrica muy bien cuidada. Obviamente aprendió todo eso de su padre. Las letras parecen a veces incluso dibujadas, no una escritura. Y todo muy prolijo, sin irse del renglón, los signos de puntuación. Ya desde muy joven se notaba esa afición por la palabra escrita. ¿Querés, Enrique, mostrarnos algunas fotos más? Alterman, al igual que muchos otros escritores y artistas en general, toda su familia era una familia artística. Acá lo vemos con su mujer, Rachel Marcus, que era actriz de teatro en Abima y también en alguna época en Acamery, muy famosa. Y esta nena que se ve acá es la hija de ambos, Tirza Tar, que ella fue traductora, poeta, cancionista, y que murió muy joven. Y acá, bueno, lo vemos, esta es una foto típica de la época, con la máquina de escribir, con un cigarrillo en la mano, y yo me imagino ahí que está mirando el texto que escribió, a ver qué es lo que tiene que cambiar o corregir, todos los papeles desparramados sobre la mesa. Esta es su hija ya un poco mayor, en un café. Toda esta generación de la que vamos a hablar hoy, no solo estos autores, eran los que habían traído a Tel Aviv, yo digo traído porque yo estoy ahora en Tel Aviv, la cultura de los cafés, como en París, que hasta el día de hoy se conserva, como en Buenos Aires, sentarse en un café, como decían ellos mismos, para ver a los demás y para hacerse ver, para que los demás los vean a ellos. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar del café Kassit, que era una leyenda viva en Tel Aviv, en la calle Dizengoff, que era la calle principal. Ahí de noche se reunían los poetas, los escritores, los periodistas, hablaban de sus textos, bebían mucho, y el dueño, que más adelante, Haskell, cambió su apellido y ustedes saben que en Israel es un trámite muy sencillo cambiarse de nombre. Uno va a una oficina del Ministerio del Interior, llena un formulario, paga un pequeño impuesto y sale con otro nombre. Kassit, el dueño del bar, se cambió el apellido y él pasó a ser Haskell Kassit. Por supuesto que era un amante de la literatura, de las bellas artes, no les cobraba porque todos ellos
tenía mucho talento literario y bastantes dificultades en la vida práctica. Entonces, ese café finalmente él murió, su hijo trató de seguir con el negocio entre comillas, porque era no sé, como podía haber sido el Café Tortoni en Buenos Aires en otras épocas. Y hoy en día, yo llegué a conocerlo ya en sus épocas de decadencia total, pero en las paredes había montones de fotos de los escritores que habían, poetas, músicos, periodistas. Acá lo tenemos. Es una foto que no es de alta calidad, entonces no, por más que la agrandemos no podemos ver las caras para tratar de identificar a la gente, pero esa era la foto típica, la gente sentada en la vereda, pasaban largas horas por ahí, y día tras día, mejor dicho, noche tras noche, por supuesto, porque eran todos noctámbulos. Pensar en los años 30, en los años 40, en la vida nocturna de Tel Aviv, nos suena un poco extraño, dadas las circunstancias y cómo era la vida en aquellos tiempos en Israel, aún antes de la creación del Estado. Pero sí, ese era un pequeño rincón parisino en el Medio Oriente. Y la última foto que tenemos de Alterman es algo que me pareció una curiosidad digna de destacar. ¿La podemos ver, Enrique? O si no, se las muestra. A ver. No, la que sigue, la última. Bueno, esto es algo que la Municipalidad de Tel Aviv hace en todas las casas donde han vivido artistas, músicos, pintores, escritores, periodistas. Se pone una placa y acá se ven los nombres de los tres. Nathan Alterman, su mujer Rachel Marcus y Tirza Atar. Todas estas son calles de lo que en esa época se llamaba Atzafon Hadash, el barrio norte nuevo de Tel Aviv, que en los conceptos de aquella época estaba alejado del centro de la ciudad. Hoy en día, porque la ciudad terminaba en el río, en el Yarkon. Hoy en día hay muchos barrios del otro lado del Yarkon. Y ustedes ven que su hija era una mujer muy bonita. Alterman murió bastante joven, a los 60 años, después de una operación de vesícula, que supuestamente es algo sencillo y sin complicaciones. Tuvo algún problema cardíaco y murió imprevistamente. Y yo tengo acá, no sé si ustedes pueden ver, si se dan cuenta que es esto, es una serie de billetes, porque hay, acá lo tenemos, el billete de 200 shekel, que es un poco más de $50, para que tengan una idea. Ustedes ven, esta es una serie nueva de billetes con poetas, que no es algo habitual en el dinero, que yo sepa, en ningún país. Cuando Elisa me dijo el otro día que en la Argentina sacaron a los próceres y pusieron animales autóctonos, en el primer momento pensé que era una broma, entonces después por curiosidad entré a internet y miré y vi las fotos de los animales. Acá tenemos, por ejemplo, el billete de 20 shekel, está Rachel. Y en el reverso, que ustedes no lo van a poder ver porque es muy chiquito, hay dos líneas de uno de sus poemas dedicados al Kinneret. El de 50 shekel está dedicado a Chernyshkovsky. No sé si se alcanza a ver los rulos y el bigote. Y la cita acá arriba son dos versos del poema que habíamos visto, Sasky Sasky, que vimos en la traducción al lenguaje gestual. El billete de 100 shekel está Lea Goldberg, de la que vamos a hablar dentro de un rato, y atrás tiene dos líneas de un soneto muy conocido que se llama Oranim, Los Pinos, que hace referencia a los pinos de su paisaje natal. Ella nació en Königsberg, que en aquel entonces era Prusia, que es una zona muy fría, los pinos nevados, y los pinos que ven Israel, que en realidad no son parte del paisaje natural del Mediterráneo. Los olivos son el árbol típico del Mediterráneo, pero cuando empezó el sionismo a forestar el país, los pinos se adaptaban
relativamente fácil, y por eso el país está lleno de pinos, y por eso es que hoy hay tantos incendios forestales, porque se encienden muy rápidamente. Y el billete de 200 shekel que acabamos de ver es de Alterman. Así que todos llevamos en la billetera unos cuantos poetas con nosotros. Y el poema que vamos a ver hoy, que se llama Pegishale Enketz, o sea, un encuentro interminable, por supuesto es un poema de amor. Acá tenemos el libro, que pertenece a un libro que se llama Kohavim Bahutz, las estrellas afuera. Este poema nos explica literariamente por qué el libro tiene ese nombre. Son todos poemas de amor. Este libro se publicó en 1938, o sea, un año antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y fue de inmediato, hoy diríamos que fue un boom, un éxito de mercado. Todos los jóvenes y todos los que querían aparentar ser intelectuales andaban con el libro bajo el brazo, y era el regalo obligado entre novios para cuando había un cumpleaños o un aniversario importante. Ahora le vamos a pedir a Lisa que lo lea en hebreo y en castellano. La traducción, la verdad que no le hace honor, porque traducir el ritmo y la musicalidad es muy difícil, y ustedes se van a dar cuenta que hay toda una serie de metáforas muy elaboradas. En definitiva, es un poema de amor que él dedica a la mujer amada, y que aparentemente no le corresponde en la medida en que a él le gustaría. Entonces él le explica que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, lo que ella quiera, y que no importa si nadie más quiere acercarse a ella, él va a ser el único que esté ahí presente. Alisa, por favor. פגישה לאין קץ, כי סערת עליי לנצח הנגנך, שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים, תשוקתי אלייך, ואלי גנך, ואלי גופי סחרחר עובד ידיים. לספרים רק את החטא והשופטת, פתאומית לעד. עיניי בה חלומות, עת ברחוב לוחם, שוטט שקיעות של פטל, תעלמי אותי לעלומות. אל תתחנני אל הנסוגים מגשת, לבדי אהיה בארצותייך הלך, תפילתי דבר איננה מבקשת, תפילתי אחת והיא אומרת לך, עד קצווי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציווני, צאת לעוללייך, מעוני הרב שקדים וצימוקים. טוב שאת ליבנו עוד ידך לוקדת, אל תרחמי ובעייפו לרוץ, אל תניחי לו שיאפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לוהט ירח כנשיקת הווחת, שם רקיע לך את שיעולו מראים, שם שקמה תפיל ענף לי כמפחד, ואני אכות לה בהרים, ואני יודע כי לכל עטוף בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש, לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות. Un encuentro interminable, porque te abates sobre mí, te entonaré sin fin. En vano construiré una muralla, en vano puertas levantaré. Mi pasión es para ti, y para mí es tu jardín, y mi cuerpo es un torbellino que no sabe qué hacer. Para los libros eres pecado y juez, repentinamente eterna.
Mis ojos en ti se sobresaltan, mientras en una calle en guerra, que bebe ocasos de frutillas, me recogerás en gavillas. No supliques a los que retroceden sin acercarse. Por tus tierras seré el único caminante. Mi plegaria no pide nada hoy. Mi plegaria es una sola y dice, tuyo soy. Hasta los confines del dolor, hasta los manantiales de la noche, por calles de hierro vacías y largas, Dios me ha ordenado ofrendarte en mi gran pobreza almendras y pasas. Es bueno que tu mano atrape aún nuestro corazón. No te compadezcas de él cuando se canse de correr. No permitas que oscurezca como una habitación sin las estrellas que afuera han de permanecer. Allá arde la luna como el beso de una navaja. Allá un cielo húmedo con su tos de trueno. Allá la higuera dejará caer una rama como un pañuelo y yo me inclinaré para levantarla. Y ya sé que cuando el tambor redobla en ciudades mercantiles, sordas y doloridas, algún día caeré con la cabeza herida para recoger nuestra sonrisa entre las carrozas. Acá hay una visión bastante oscura, tenebrosa del amor. Hay algo muy interesante en una estrofa cuando dice en hebreo, pitomit laad, repentinamente eterna. Eso es un recurso que en literatura se llama oxímoron, que es juntar dos conceptos o dos elementos. Oyen las sirenas, yo vivo muy cerca del hospital, pasan acá, esas son las ambulancias. Es juntar dos conceptos que son absolutamente contradictorios. En el mundo de la realidad concreta no pueden estar nunca juntos, pero en el mundo del arte todo es posible. Entonces, por supuesto que tiene un efecto muy intenso. Y otra cosa acá, él retoma algunos elementos de lo que era la literatura cortesana, del cortejo, de las señoras esas que leíamos en los cuentos, cuando dice que la higuera va a tirar una rama como un pañuelo, eso de la señorita que tiraba un pañuelo para que el joven lo levantara, se lo entregara y así pudieran iniciar una conversación. Y acá yo les cuento una de las intimidades de la traducción. En hebreo el árbol que figura es shikma, que en realidad es un sicomoro, pero el problema en español es que el sicomoro es masculino. Entonces no puede ser el que tira el pañuelo para que el enamorado lo levante. Entonces estuve buscando árboles en femenino y por suerte descubrí que la higuera y el sicomoro pertenecen a la misma familia de árboles. O sea, no son lo mismo, pero tienen cierto parecido. Entonces hice una licencia poética para que quede que la higuera tira una rama y él la levanta. Y en la última estrofa hay algo interesante. Acá hay una especie de suicidio literario, de suicidio poético. Él está dispuesto a caer entre las carrozas, o sea, con la cabeza herida, a tirarse en medio de los vehículos con tal de que ella le preste atención. No es esa imagen del romanticismo español, es la imagen del romanticismo francés. En ese sentido, el romanticismo inglés y el romanticismo francés, desde el punto de vista literario, fueron mucho mejores que el romanticismo español, que fue además bastante más tardío. Yo recuerdo un profesor en la Facultad de Filosofía y Letras que decía que el romanticismo fue lo peor que le pasó a la literatura española, porque no estaba a la altura de otros movimientos literarios, como fue, por ejemplo, el Siglo de Oro o el modernismo. Entonces, si les parece bien, vamos a escuchar ahora a Java Alberstein cantándola. Van a ver el video de hace unos cuantos años. Yo creo que, si no me equivoco, es un video del año 76, o sea, tiene más de 40 años, se la ve muy jovencita, y la misma voz hermosa de siempre.
כי סערת עליי לנצח הנגנך. שב חומה צור לך, שב הציב דלתיים, תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי זכרך עובד ידיים. לספרים רק את החטא והשופטת, פתאום מתלעד עיניי בחלומות, את ברחוב לוחם שוטט שקיעות של פטל, תעלמי אותי לעלומות. אל תתחנני אל הנסוגים מגשת, לבדי אהיה בארצותייך אלך. תפילתי דבר איננה מבקשת, תפילתי אחת והיא אומרת היי לך. את כתבי העצר, את עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים. אלוהי ציווני שאת לעוללייך, בעוני הרב שקדים וצימוקים. טוב שאת ליבנו עוד ידך לוכדת, אל תרחמיהו באויפו לרוץ, אל תניחי לו שיאפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לוהט ירח כנשיקת טבחת, שם רקיע לך את שיעולו מרים, שם שיטת הפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה וארים. ואני יודע כי לכל הטוב ברחובות ברזל חרשים וכואבים, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לכתוב את חיוכנו זה מבין המרחבות. עד קצווי העצר, עד עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים. אלוהי ציווני שאת לעוללייך, מעוני הרב שקדים וצימוקים. Lo que no había dicho antes es que la música es de Naomi Shemer y suena como un vals. Yo no soy experta en música, pero uno tiene la sensación, esa que pega con toda la imagen del pañuelo que la jovencita tira, que aparentemente se le cae, pero en realidad lo tira para que el joven la levante. Si les parece bien, vamos a pasar a Lea Goldberg. Acá la tenemos de niña, con un moño en la cabeza y otro en la cintura, toda vestida de blanco aparentemente. Lea Goldberg nació en 1911 en Königsberg o Kaliningrado, depende de la época, que en aquella época era parte de Prusia. La familia también se mudó varias veces. Estudió en la universidad, hizo un doctorado en lingüística, que aparentemente no tiene mucha relación con la poesía lírica, y cuando llegó a Israel, si volvemos, ¿podemos mirar un momento el cuadro con todos los datos de los autores? Si ustedes ven, llegó a Israel en 1935, tenía aproximadamente 25 años, y ese mismo año publicó su primer poema, o sea, de inmediato se integró en el ambiente literario, por supuesto, de Tel Aviv. Todos estos autores eran telavivenses. Y
Lea Goldberg tenía múltiples talentos. Hizo muchas cosas en su vida, todas relacionadas también con la palabra escrita. Era poeta, era también narradora, escribió cuentos y novelas, aunque son menos conocidos. Escribió poemas infantiles que hasta el día de hoy se siguen conociendo. Por ejemplo, Dirale Askir, un departamento para alquilar, que en cada piso vive otro animal. Era periodista, traductora, enseñaba en la Universidad de Jerusalén, en esa época todavía no existía la Universidad de Tel Aviv, enseñaba literatura, teoría literaria, y dirigió varias publicaciones, entre ellas una revista literaria que se llamaba Orot, Luces, y que tenía una versión para niños, para fomentar el gusto por la literatura desde chicos. Y esa versión para chicos se llamaba Orot Ktanim, o sea, lucecitas. Y ahí publicaba textos de ella y otros textos también, y cuentos. Hay uno de sus cuentos más famosos, basado en los chicos que vivían en su barrio. Ella vivía en la calle Arnon, que está frente al mar en Tel Aviv. Hoy en día también hay una placa ahí, y escribía sobre los chicos de esa calle, como era una especie de, no de callejón, pero de una cortada, sin salida. Los chicos podían jugar tranquilos en la vereda, y muchos de ellos aparecen en sus cuentos. Uno de sus cuentos para chicos se llama Nisim de Niflaot, o sea, milagros y maravillas. Entonces, antes de empezar a leerlo, ¿qué podemos suponer cuál es el contenido de ese cuento? Como la buena escritora y la buena poeta que era, nos llevamos una sorpresa, porque Nisim es el nombre del protagonista, que es un nene de familia yemenita. El nombre Nisim es un nombre muy frecuente entre los judíos del Yemen, milagros. Y Niflaot es un monito, que es su mascota, que lo lleva siempre en el hombro. Entonces, cuando el chico llegaba ahí a jugar con sus amigos del barrio, ahí vienen Nisim ben Niflaot, o sea, ahí vienen el nene y su monito, y vienen los milagros y las maravillas. Los textos, los poemas de Lea Goldberg son en su mayoría textos breves, textos líricos, en los que no aparecen motivos, entre comillas, judíos, ni bíblicos, ni históricos. Reflejan situaciones humanas, y eso, sumado al hecho de que era una mujer, ese grupo de Casit eran en su 95% varones. Entonces, en su época, si bien todos conocían y reconocían su talento, la miraban un poco, bueno, ella escribe cosas para mujeres, poemas de amor, cuestiones líricas, y después de su muerte se la revalorizó como lo que era una gran poeta. El texto que elegí es un poema muy breve, que se llama en hebreo Mizmor Laila, o sea, un cántico nocturno. Y vamos a ver las fotos antes. Acá es una foto de niña. La segunda foto, esta es muy interesante. Esta es la casa donde ella vivió en la infancia, en Europa del Este, en Kaliningrado. Y ustedes ven, hay un mural enorme. Esta pintura se basa en una foto de ella de su juventud. Y acá vemos el texto de ese poema que les mencioné antes, Oranim, los pinos, en hebreo, y al costado, confieso que no sé si esto es en ruso, o en lituano, o en otro idioma, porque no entiendo absolutamente nada de lo que dice ahí. Pero me parece un homenaje original y muy interesante, teniendo en cuenta que ella solo escribió en hebreo. Se fue de su ciudad relativamente joven. Y esta es una foto típica de ella, con el cigarrillo en la mano, y leyendo, obviamente. Era una fumadora, prácticamente no interrumpía, y lamentablemente murió de cáncer de pulmón. Y acá la vemos a ella con Tuvia Ribner,
que fue alumno de Lea Goldberg en la universidad. Él mismo fue un gran poeta que murió hace 2 o 3 años. Él sí fue longevo, era del kibutz Merjavi, es uno de los chicos salvados. Pasó la Segunda Guerra Mundial en Europa, había nacido en Rumania, era adolescente y después llegó a Israel, y también es el ejemplo de alguien que conquistó el idioma hebreo, que no sabía hebreo cuando llegó y alcanzó a ser un poeta eximio. Él, hubo una amistad intelectual muy profunda entre los dos. Lea Goldberg enseguida reconoció su talento y lo alentó a escribir, y ese libro cuya tapa vimos recién, es un intercambio de cartas que durante mucho tiempo ellos mantuvieron y que posteriormente se publicó, porque hay muchas reflexiones sobre poesía y sobre literatura en general. Es interesante para leerlo. El texto que ahora nos va a leer Alisa, el Salmo Nocturno, acá hay un juego intraducible, pero muy interesante. En hebreo, si ustedes, para los que saben hebreo, Mitzafón, vean Teimán. Teimán es el Yemen, porque Teimán, si tenemos más o menos presente el mapa, está al sur de la península arábiga, y cuando miramos hacia el sol, o sea, miramos al este, el sur está a nuestra derecha, Yamin. Yamin es el sur también en hebreo. Entonces, Teimán es el país que está en el sur. Y cuando ella dice Mitzafón, Beat Teimán, juega con ese doble significado, que puede ser desde el norte hasta el sur, o menos probablemente desde el norte hasta el Yemen. Y hay la descripción del paso de la noche al amanecer, cuando todo está oscuro y solo se ven las estrellas, o no se ven si está nublado, hasta cuando empieza a aparecer un rayo de luz. Y por supuesto, todo es una metáfora de la vida, que tiene momentos de oscuridad, de penumbra y de luz. Elisa, por favor. מזמור לילה. את כל הכוכבים תמן, את השער עטף בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור על מותניו יחגור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. הדליקו נא נר לבן, באוהל ליבי השחור, מצפון ועד תימן יזרח האור. Esto es todo. Es un Salmo, exacto, Salmo nocturno. Todas las estrellas se escondió y en un manto negro la luna envolvió. Desde el norte hasta el sur no hay ni un rayo de luz. El día es un viudo fiel y leal, con una túnica gris se cubrirá. Desde el norte hasta el sur no hay ni un rayo de luz. Enciende una vela al albor en la tienda negra de mi corazón, para que desde el norte hasta el sur brille en él la luz. O sea, acá la naturaleza, el ciclo del día y la noche, o de la noche y el día, pasa a ser una metáfora de los estados de ánimo. La negrura es un símbolo conocido de la melancolía, de la soledad, del miedo, y cuando aparece el sol, todo vuelve a renacer. Y vemos que acá, al igual que en el poema de Alterman, aparecen las estrellas. Cuando la situación es de tristeza, de soledad, de melancolía, no se ven las estrellas. Se quedaron afuera en el caso de Alterman, o acá está todo tan oscuro que nadie las puede ver. Cuando él, que no sabemos quién es, pero podemos imaginarlo, ella le pide, enciende una vela, una pequeña luz en mi corazón, ahí empezará a brillar el día, todo. Y en este caso, acá hay algo, la que lo canta, la versión que vamos a oír, es Ahinoam Nini, que es una especie de guiño al oyente, porque Ahinoam Nini
nació en Israel, pero es de una familia yemenita. Lea Goldberg era ashkenazía por donde se la mire. Nació en Europa del Este, se crió en ese ambiente, por supuesto que no sabía árabe y no era faradía, ni yemenita, ni nada. Y lo interesante es cómo lo canta Ahinoam Nini, que lo hace en una versión, entre comillas, a la yemenita, que a uno le dan ganas de salir a bailar cuando la oye. Además ella, además de cantar de manera extraordinaria, también ejecuta varios instrumentos, sobre todo de percusión. Y eso es lo que vamos a ver y a oír ahora. כל הכוכבים תמן, את הסל הדף ישכון, מצפון עד תימן אל קרן אור. כל הכוכבים תמן, את הסל הדף ישכון, מצפון עד תימן אל קרן אור. קרן אור, קרן אור, קרן אור. ויחגור מצפון ועד תימן אל קרן אור. והבוקר אלמן נאמן שכפור המותנה ויחגור מצפון ועד תימן אל קרן אור. קרן אור, אל קרן אור, קרן אור, אל קרן אור, קרן אור. Hey
תודה רבה. תודה רבה. Bueno, sí, Orna, quería comentarte y preguntarte, porque es interesante en este periodo histórico que los poemas que estamos viendo, como vos dijiste, no tratan ni de lo histórico ni de lo que está sucediendo. Digamos, eso por un lado que es interesante, ¿no? Como creación de ese momento. Y por el otro lado, también algo sumamente, para mí, fundamental en el tema israelí, que es la musicalización de los propios poetas, que tampoco me parece que sea una cosa muy común. Y fíjate que también es la juventud, de alguna manera, la que los hace famosos a partir de estas canciones, ¿no? Si son los jóvenes, una joven Java Alberstein, Noah, ¿no? Incluso con esta cosa de nueva recreación que hace Noah de este poema especialmente, ¿no? Y a mí me parece que eso es como sumamente interesante desde lo cultural. sí, estoy totalmente de acuerdo. Todos estos poetas eran, en primer lugar, poetas y tenían muy claro que la poesía y el arte en general no son una herramienta, ni un instrumento, ni un medio para transmitir información o conocimientos o valores morales. El arte es un valor en sí mismo. Todos ellos al mismo tiempo tenían su actividad social o política o cultural más allá de lo que podía ser la creación artística. Y sí, me imagino que todos recuerdan los poemas espantosos que nos enseñaban en la escuela primaria, que de poemas solo tenían el nombre, y que no los recordamos porque no eran obras literarias, no eran obras valiosas. Alterman, en esa sección que yo les comenté de Atura Shvi, la séptima columna, en el diario Dabar, que era como el formato tabloide de los diarios de antes, lo llamaban el formato sábana, era tan grande la página del diario que había 7 columnas, y el poema de Alterman sobre temas de actualidad se publicaba en la séptima columna, y por eso esa sección se llamaba Atura Shvi. Ahí sí tomaba un tema de actualidad, pero lo reelaboraba con su talento creativo. Y lo mismo, Lea Goldberg tiene algunos poemas en los que alude de cierta manera metafórica, por ejemplo, a la Shoah, pero no la nombra específicamente, porque no es eso que se da a llamar la literatura comprometida, la literatura de barricadas, que fue una bandera que enarboló el realismo socialista después de la Revolución Rusa, y que como movimiento literario tuvo muy corta vida porque esos textos no tenían valor literario, eran simplemente una forma más de propaganda o de adoctrinamiento. Acá estamos hablando de poetas que son en primer lugar poetas y después son poetas y finalmente siguen siendo poetas. A uno le puede gustar más o le puede gustar menos. Y esta característica que mencionó Lisa, que es muy cierta, de juntarse para oír poesía, para cantar poesía, para hablar de temas literarios, es un tema que trajeron acá los Olim, que venían de lo que había sido el Imperio Ruso, que después fue la Unión Soviética, que era una costumbre que las clases altas rusas tomaron de Francia, de las cortes en Francia, cuando los varones iban a la guerra a conquistar nuevas tierras y las mujeres se quedaban en sus mansiones o sus castillos o sus palacios o lo que fuera, se reunían, eran las que sabían leer, las que como tenían mucho tiempo disponible, leían, tocaban el piano, cantaban, y eso fue una forma magnífica de conservar y transmitir las tradiciones artísticas. Que eso se trajo a Israel, y por ejemplo, hasta el día de hoy, sigue habiendo este tipo de recreaciones de jóvenes que vuelven. Por ejemplo, acá hay un cantante y compositor, Boris Sájarov, que él es rockero, y canta poemas de Ibn Birol, un poeta medieval,
de la Edad de Oro en España. Si uno lo piensa así, ¿qué tiene que ver la Edad Media temprana en España con el rock and roll? Bueno, él logró juntar las dos cosas y logró que suenen muy bien. O Eti Ancri, que ella es de una familia de origen tunecino, ella fue actriz, después cantante, después volvió a ser actriz, después cantante, después hizo Hazarabi Chubá y se volvió religiosa, y tiene todo un disco con poemas de Yehuda Leví, que también es de la Edad de Oro de España. Y así podríamos seguir mencionando. Hay conjuntos musicales de hoy en día, de esos que oyen los jóvenes, que uno tiene que ponerse algodón en los oídos para no ensordecer, y que retoman autores consagrados de la literatura canónica. Sí, es algo muy llamativo. En otras culturas se da menos. Acá es algo que se mantiene a través del tiempo con las variantes lógicas del cambio de gustos y del cambio de generaciones. Y bueno, si ustedes prestaron atención cuando ella canta, que al lado hay un guitarrista con una camisa azul que la acompaña, ese es Gilly Dor, que realmente él fue su maestro de canto y de música cuando era muy joven, y la acompaña desde entonces y hasta ahora. Él es autor de muchos de los arreglos musicales, ella le debe una buena parte de su carrera a él, y van juntos a todos lados. Y quiero hacer una pequeña digresión. Acá veo que Lali me pregunta que dónde me formé en estudios judaicos. Entonces, en Buenos Aires estudié la escuela primaria y secundaria en el Weizmann de Flores, el Shule de Varela, después en la Midrashá, y después estuve en el Mahon Greenberg, que era el Mahon para maestros judíos. El mejor año de mi vida fue ese, como el de tanta otra gente. Y después, más adelante, estudié en la Universidad de Tel Aviv literatura hebrea. Así que esto era, porque si no, si espero al final, lo más probable es que me olvide. Entonces, fue un comentario al margen. Y entonces vamos a pasar así, a ese buen mozo que vimos en la foto recién, que era Alexander Penn. Como les decía, cuando les conté la biografía imaginaria, que era la que él contaba, lo único concreto es que nació en Rusia, antes todavía de la revolución, en 1906, que siempre tuvo una vida muy aventurera, y llegó a Israel relativamente joven sin saber hebreo, y enseguida se incorporó a la bohemia, y con esa cara y ese porte, por supuesto que era un galán, que lo llamaban el príncipe, y tuvo un romance muy apasionado y muy breve con Hannah Robina, que era mucho mayor que él y que era la gran actriz de Abima. Y tuvieron una hija que se llamaba Ilana Robina, con la que él prácticamente no tuvo contacto, salvo, hay una foto que tenemos ahí, él la tiene en brazos desde muy chiquita, pero ahí está. Ella era una mujer muy linda, estudió canto en Italia y cantaba, vivió después muchos años en Inglaterra, y murió el año pasado de COVID. En realidad estaba ya enferma de cáncer y se contagió de corona, tenía 86 años. El poema que vamos a ver, Vidui, Confesión, es un texto muy complejo, es muy largo. También esta es Hannah Robina, la gran actriz, y él, Alexander Penn. Él, como tantos escritores bohemios, no era muy bueno para ganarse la vida y mantener a sus hijos. Entonces, una de las formas, él era miembro del Partido Comunista Israelí, entonces estaba a cargo de la sección literaria del periódico Kolam, que era el periódico del órgano del Partido Comunista, y acá hay algo muy interesante. Es una actividad, dos charlas sobre literatura, sobre la poesía moderna, y acá vemos auspiciadas por Mifleget Poalei Zion, o sea, el partido Poalei Zion, que era el partido socialista, de Ajugima Marxistim, y los círculos marxistas, los dos juntos. Por supuesto, el cartel tiene fondo rojo, como corresponde, y acá están las fechas,
Una es el 30 de diciembre a las 8 de la noche y al día siguiente, el sábado, a las 3 de la tarde. Y abajo, en letra muy chiquita, dice, Dmei Knisa lechol hartzaa 10,000 lekisuya otzaot. O sea, la entrada cuesta para cada charla 10,000, 1,000 era un milésimo de lira. O sea que ni siquiera puedo convertirla a valores hoy en día. Y la aclaración entre paréntesis para cubrir los gastos, que nadie vaya a pensar que él se va a hacer rico hablando de poesía. Este texto que vamos a ver ahora, esta es, en lugar de tener la placa en la casa donde él vivía, está puesta en la vereda, en la calle Dizengoff. Ustedes ven, este es arriba a la derecha vemos el símbolo de la ciudad de Tel Aviv, y la fecha de nacimiento, la fecha de muerte. Alexander Penn era borracho perdido, se pasaba el día tomando sin parar, y como era diabético no era lo más aconsejable para su salud, y murió joven. Y ustedes fíjense, yo no soy muy amante de las lápidas ni de los cementerios, pero esta es su tumba, y si ustedes se fijan, no tiene flores, sino un cactus. Que es algo bastante atípico para poner en una tumba. Él también era un personaje atípico, y la piedra, la lápida también semeja una hoja de cactus. Este poema, La Confesión, él se lo dedicó a su tercera mujer, con la que vivió muchos años, que no es la madre de su hija, Ilana Robina, con ella tuvo otra hija. La voz que habla en el poema es la voz de la mujer, que recuerda todas las atrocidades que él hace con ella y todas lo que la ha hecho sufrir y todo el daño que le ha causado, y termina diciendo, si esto volviera a suceder, ojalá fuera exactamente de la misma manera, sin cambiar nada, ¿no? Es una especie de condena, de una situación de la que no se puede salir. Tenemos tiempo para leerlo entero porque es un texto largo. Pero se lee rápido. Bien. Vamos. Confío en vos. וידוי. מעילי הפשוט ופנס על הגשר, ליל הסתיו ושפתיי הלכות מיני גשם. כך ראית אותי ראשונה התזכור, והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים, כי אהיה בשבילך כמו לחם במים, וכאל מים ולחם אליי תחזור. בעוניינו אמר, בעבור אותך זעם, גם למוות אתה קיללתני לא פעם, וכתפיי עקרות רעדו משמחה, כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שיובילו אותך בגללי בנחושתיים, וגם אז לבבי לא יסור ממך. כן, היה זה לא טוב, היה רע לתפארת, אבל זכור איך נפגשנו בליל מלילות. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת, רק אותה אהבה עניה וסוררת, באותו מעילון עם אותו ציץ עברת, באותה השמלה הפשוטה משמאלות. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת, יהיה כך יהיה אות באות. ובשובך אל הבית, מרוד כמו כלב, עלבונות של זרים בי נקמת פי אלף, בעדה יחשבת עליי מרחוק. ובלילה ההוא הטחת בדלת, והלכת לעד, ואני נושאת ילד. רק חושך אור עיניי, אך ליבי לא נשבר, כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שתשוב עוד אליי, ותיפול על ברכיים, ואני בפניך אביט ואומר, כן, היה זה לא טוב, היה רע לתפארת, אבל טוב שנפגשנו בליל מלילות, אם יהיה זה שני, אל יהיה זה אחרת, רק אותה אהבה עניה וסוררת, באותו מעילון עם אותו ציץ הברת,
באותה השמלה הפשוטה משמאלות. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת. יהיה כך, כך יהיה, אות באות. אין ידעתי שאין לי אוהב מלבדיך, וידעתי, המוות יבוא מידיך, ואני מחכה ומצפה לזימו, הוא יבוא פתאומי, כגרזן על עץ יער, אוי קרב לאיתו, בעינוי ובצער, אבל לא מידי זר, מידיך יבוא. וגם אז לביתך, בליל שכול וליל עוני, בחלום עוד אשובה, כסילה שכמוני, ואומר, הנה באתי מנדוד בשבילי, כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שאבוא לביתך בעוצמך עיניים, עד אשר יישאוך בדרך אליי. כן, היה זה לא טוב, היה רע לתפארת, אבל עד לי האל החורץ גורלות. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת, רק אותה אהבה ענייה וסוררת, באותו מעילון עם אותו ציץ הברד, באותה השמלה הפשוטה משמאלות. אם יהיה זה שני, אל יהיה זה אחרת, יהיה כך, כך יהיה, אות באות. Confesión. Mi abrigo simple y un farol en el puente. Una noche de otoño y mis labios húmedos por la lluvia. Así me viste por primera vez. ¿Recuerdas? Y estaba para mí más claro que 2 más 2, que sería para ti como el pan y el agua, y que como el agua y el pan a mí volverías. En este triste asunto, cuando ardías de ira, más de una vez me maldijiste con la muerte. Pero mis hombros fríos temblaban de alegría, porque estaba para mí más claro que 2 más 2, que por mí te llevarían con billetes y que aún así mi corazón no te abandonaría. Sí, no fue bueno, fue espléndidamente malo. Pero recuerda cómo nos encontramos una noche cualquiera. Si ocurriese nuevamente, que no sea diferente. Solo ese amor pobre y rebelde, con ese mismo abrigo y el mismo botón de rosa, con el mismo vestido sencillo, si ocurriere nuevamente, que no sea diferente. Que sea así, que así sea sin cambiar una letra. Celé de ti y te aceché en la oscuridad, te odié y te amé hasta las lágrimas, y nuestra casa estaba vacía de voces y risas, y a tu regreso a casa, dolorido como un perro, vengabas en mí 1000 veces los agravios ajenos, y así sabía que a la distancia pensabas en mí. Y esa noche, cuando golpeaste la puerta y te fuiste mientras yo esperaba un niño, solo se apagó la luz de mis ojos, pero mi corazón no se quebró, porque estaba para mí más claro que 2 más 2, que volverías a mí y caerías de rodillas. Y yo te miraría a los ojos y diría, sí, no fue bueno, fue espléndidamente malo, pero qué bueno que nos encontramos una noche cualquiera. Si ocurriese nuevamente, que no sea diferente. Solo ese amor pobre y rebelde, con ese mismo abrigo y el mismo botón de rosa, con el mismo vestido sencillo. Si ocurriese nuevamente, que no sea diferente, que sea así, que así sea, sin cambiar una letra. Sabía que no tendría más amante que tú, sabía que la muerte llegaría de tus manos, y yo guardo y espero su resplandor. Vendrá de improviso, como el hacha al árbol en el bosque, o lentamente, como pesares y dolor. Pero no llegará de un extraño, sino de tus manos. Y entonces tu casa, en la noche del dolor y pobreza, volveré en un sueño, tonta de mí, y diré, regreso de vagar por mis senderos, porque estaba para mí más claro que 2 más 2, que llegaré a tu casa cuando cierres los ojos hasta que te traigan a mí. Sí, no fue bueno, fue espléndidamente malo, pero pongo por testigo al Dios de los destinos, si ocurriese nuevamente, que no sea diferente. Solo ese amor pobre y rebelde, con ese mismo abrigo y el mismo botón de rosa, con ese mismo vestido sencillo, si ocurriese nuevamente, que no sea diferente, que así sea, que sea así, sin cambiar una letra. Y esto es lo que esta descripción de un amor tan
tortuoso y que genera tanto sufrimiento es lo que él le dedica a su mujer. Y acá vemos otra vez lo que habíamos mencionado en el poema de Alterman, un oxímoron, espléndidamente malo, ra letiferet en hebreo, o es espléndido o es malo, pero en la realidad de este poema y de ese amor tan tormentoso y tan atormentado, es posible. Porque lo que él le está diciendo es: yo voy a seguir siendo malo, te voy a seguir abandonando y maltratando, y no vamos a tener para comer, y la casa va a estar sola, triste, vacía y fría, pero va a seguir siendo así toda la vida. Y este poema, la música está compuesta por Sasha Argov, que es el autor de tantas músicas tan hermosas. Y acá hay muchísimas versiones, como en los otros textos. La que yo primero conocí fue la de Judith Ravitch, pero esta me gustó por una razón muy particular, la que canta Silana Robina, o sea, su hija. Él murió en 1972 y unos años después, en Tzavta de Tel Aviv, le hicieron un homenaje en el que participó mucha gente, y la que canta este poema musicalizado es la hija, Ilana Robin. Y ustedes, por favor, presten atención cómo entra, cómo canta y cómo se va. En ese momento ella fue siempre muy, muy bonita, en ese momento era bastante joven, y propongo que la veamos y que la oigamos, y sobre todo que la disfrutemos. מעילי הפשוט ופנס על הגשר, ליל הסתיו ושפתיי הקרות מיני גשם, כך ראית אותי ראשונה התזכור, והיה לי ברור כמו 2 ו2 שאהיה בשבילך כמו לחם ומים, וכאל לחם ומים אליי תחזור. בעוניינו המר בעבור אותך זעם, גם למוות אתה קיללתני לא פעם, וכתפיי הקרות רעדו משמחה, והיה לי ברור כמו 2 ו2 שיובילו אותך בגללי בנחושתיים, וגם אז לבבי לא יסור ממך. כן, היה זה לא טוב, היה רע לתפארת, אבל זכור איך נפגשנו בליל מלילות. אם יהיה זה שני, אל יהיה זה אחרת, רק אותה אהבה ענייה וסוררת, באותו מעילון עם אותו ציץ הוורד, באותה הסמלה הפשוטה משמלות. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת, יהיה כך, כך יהיה אות באות. וידעתי שאין לי אוהב מלבדך, וידעתי המוות יבוא מידיך, ואני מחכה ומצפה לזיוו, הוא יבוא פתאומי כגרזן על עץ יער, או יקרב לאיתו בעינוי ובצער, אבל לא מדי זר מידיך יבוא. וגם אז לביתך בליל שכול וליל עוני
בחלום עוד אשוב הכסילה שכמוני ואומר הנה באתי מן דור בשבילי והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים שאבוא לביתך בעוצמך עיניים עד אשר יסעוך בדרך אליי כן היה זה לא טוב היה רע לתפארת אבל עד לי האל החורץ גורלו אם יהיה זה שני אל יהיה זה אחרת רק אותה אהבה ענייה וסוררת באותו מעילון עם מוצוצי צווארת באותה השמלה הפשוטה משמלות אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת יהיה כך יהיה עוד באור Bien. Y llegamos al último de los poetas de quien vamos a hablar hoy, que dicho sea de paso es el único que estuvo en Buenos Aires. Haim Guri es el único, como había dicho antes, que nació en Israel, en Tel Aviv, y estuvo en el Palmaj, por supuesto, como correspondía a la gente. Fíjense, en esta foto, es él a los 2 años, fíjense qué tiene en la mano. No sé si se puede ver bien. Ahí lo grande, perdón. Tiene un lápiz en la mano, a los 2 años. Ya era premonitorio. Me gusta el gorrito de marinero que tiene puesto. Él, acá en su época de soldado, en los años formativos de la creación del Estado, fíjense, también era un joven apuesto. Él viajó a Europa, una vez terminada la guerra, para ver qué pasaba en los campos de los evacuados, los judíos que habían sobrevivido la Shoah, y que estaban esperando la posibilidad de venir a Israel. Y eso le causó una conmoción enorme, porque él, criado en las arenas de Tel Aviv, hablando hebreo desde su nacimiento, no tenía ningún contacto con los judíos de la diáspora y no tenía clara la dimensión de la Shoah. En esos momentos no era el único, mucha gente le había pasado eso. Y después ese es un tema recurrente en su poesía más adelante. Él escribió, esta es su novia de aquel entonces, que después fue su mujer de toda la vida, en la época del Palmaj. Ella también estaba en el Palmaj, acá están de civil, los dos. Ahí tenían 20 y pico de años. Y esta foto es de cuando recibió el Premio Israel, que es el premio nacional, el premio más importante. En ese momento Itzhak Nabon era el ministro de Educación de Israel, y es un premio que lo auspicia y lo entrega el Ministerio de Educación, y que la ceremonia de entrega se hace cuando termina Yom HaAtzmaut. Los festejos del Día de la Independencia terminan con la entrega de los premios en ciencias, artes y demás. El que está a la derecha de Nabon, que queda tapado por los brazos de los dos, es Shamir, Itzhak Shamir, que en ese momento era el primer ministro. Estos son 3 jóvenes del Palmaj que después siguieron la carrera literaria. Haim Guri con la pipa, es algo que es en muchas fotos. El del medio es Natanio Natán, que había nacido en Rusia pero llegó de niño a Israel, y el que está a nuestra derecha con un vaso en la mano es Moshe Shamir, que en aquel entonces era miembro de Hashomer Hatzair y Mapam,
y que con el tiempo fue cambiando sus posturas políticas y terminó en la extrema derecha, en la Tejía, que era el partido de Gulacón. Y este es Haim Guri y su mujer Aliza, esos jóvenes que habíamos visto antes, en su casa estos pocos años antes de que él muriera. Él murió a edad bastante avanzada, fue el más longevo de todos, el único nacido en Israel. Él, después de la Guerra de Liberación, en la que participó como combatiente, viajó a Francia, estuvo más o menos 1 año y medio en París, y estudió en la Sorbona. Y le quedó ese amor por la musicalidad de la poesía francesa, al igual que Alterman, toda su vida. Y él tenía por un lado los poemas y por otro las canciones, como lo que vamos a ver hoy, o Babelouad, u otras que generalmente, volviendo a lo que había dicho Elisa hace un rato, ahí sí hace referencia concreta sobre todo a la guerra de la independencia, a la fraternidad de los combatientes, al dolor por la pérdida de los compañeros y amigos. Cuando fue el juicio de Eichmann, en 1960 y 61, él era joven entonces, y él presenció todas las sesiones del juicio porque escribía los informes que se publicaban en el diario, y eso también fue una conmoción para él. Después de haber visto en el 47 lo que eran los campos de los evacuados, yo recuerdo cuando él estuvo en Buenos Aires, que era un placer, él estuvo en el año 85, o sea, poco después del retorno de la democracia. Entonces, una de las cosas que hacíamos cuando fuera de sus actividades lo llevábamos a pasear, caminar por la calle Corrientes y ver las librerías abiertas hasta medianoche o más tarde. Y él contó una vez que cuando llegó a Europa y vio las condiciones en que vivían estos judíos, los campos vivían en carpas, no tenían agua corriente, estaban hacinados, a él eso le dijo, pero esto es terrible, esto es el infierno. Y eso lo contó él. Una de las mujeres que estaban ahí en esa carpa que él oyó, le dijo, vos decís que querés ser poeta, que querés ser escritor, entonces tenés que tener mucho cuidado con las palabras y saber cuándo y cómo usarlas. Esto no es el infierno era aquello, lo que pasamos antes. Eso lo decía como una autocrítica, ¿no? Por supuesto. Y siguió siempre muy de cerca los cambios de la sociedad israelí y los cambios en la política israelí, cambió de opinión más de una vez, y en ese sentido nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, hasta último momento prácticamente. El poema que elegí para ahora, que es muy, muy conocido, y que también tiene infinidad de versiones, La amistad, que es un canto de homenaje a sus compañeros caídos, y al recuerdo. Ellos murieron, pero el recuerdo queda y la amistad compartida no desaparece nunca. Hay muchísimas versiones, Yafa Yarkoni, Shoshana Damari, Yoram Gaon. Vamos a pedirle a Lisa que lo lea primero y después les voy a contar cuál es la versión que elegí para que veamos el video, oigamos el canto y cerremos de esa manera el encuentro. Shir Arreut, על הנגב יורד לילה סתיו, ומצית כוכבים חרש חרש. את הרוח עובר על הסף, עננים מהלכים על הדרך. כבר שנה, לא הרגשנו כמעט איך עברו הזמנים בשדותינו. כבר שנה ונותרנו מעט, מה רבים שאינם כבר בינינו. אך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, עד תשובי בינינו לפרוח. הרעות נסנוך בלי מילים, אפורה, עקשנית ושותקת, מלילות האימה הגדולים, את נותרת בהירה ודולקת. הרעות
כי נערייך כולם, שוב בשמחה נחייך ונלכה, כי רעים שנפלו על חרבם, את חייך הותירו לזכר, ונזכור את כולם. La amistad. Sobre el Negev cae una noche otoñal y enciende en silencio las estrellas. Mientras el viento espera en el umbral, las nubes por el camino pasean. Un año ha pasado y casi no sentimos cómo vuela el tiempo en nuestros campos. Un año ha pasado y muy pocos han quedado de tantos de los nuestros que han caído, pero recordaremos a todos, a los de hermosa figura y frondosa cabellera, porque una amistad como esta es eterna. Nunca permitirá que nuestros corazones olviden. Ese amor consagrado con sangre volverá a florecer entre nosotros. La amistad se sustenta sin palabras, es gris, terca, callada. Desde aquellas noches de horror ha quedado encendida y clara. La amistad, como todos tus jóvenes, nuevamente en tu nombre marcharemos con sonrisas, porque los compañeros caídos nos han dejado el recuerdo de sus vidas y recordaremos a todos. El video que vamos a ver es muy particular. Hay una fundación en Israel que se llama Shalva, que es de apoyo a niños y jóvenes con discapacidades muy severas, físicas, mentales, emocionales. Y una de las principales actividades que hacen es música, terapia por medio de música, y a lo largo del tiempo se formó un conjunto musical. Todos ellos los participantes son educandos, podemos decir, o asistidos por esta fundación. La calidad del conjunto es tal que pasaron a ser profesionales, y antes de que la corona impidiera la realización del Festival de Eurovisión, ellos participaron ahí, como uno de los grupos competidores. Ustedes van a ver que son 8, las 2 cantantes, que son 2 chicas ciegas. El que es el director musical es un soldado con shock postraumático de guerra. Hay 2 muchachos con síndrome Down, hay otro que tiene un síndrome poco frecuente que le hace tener dificultades para decodificar los gestos o las actitudes de otras personas, y hay algún otro que ahora... y hay una chica que toca la guitarra, que es una de las voluntarias que trabajan con estos chicos. Ellos hicieron un videoclip que, además de ser muy original, a mí me parece que es muy profesional y muy conmovedor al mismo tiempo. Así que veámoslo. על הנגב יורד ליל הסתיו, ומצית כוכבים חרש חרש, את הרוח עובר על הסף, עננים מלכים על הדרך. כבר שנה לא הרגשנו כמעט איך חלפו הזמנים בשדותינו. כבר שנה ונותרנו מעט מרבים שאינם כבר בינינו, אך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת ודם, אל תשובי בינינו לפרוח. הרעות ניסנוך בלי מילים, אפורה עקשנית ושותקת,
נחייך ונלך כי רעים שנפלו על חרבם את חייך הותירו לזכר ונזכור את כולם את יפי הברית והתואר כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח אהבה מקודשת בדם את תשובי בינינו לפרוח אהבה מקודשת בדם את תשובי בינינו לפרוח. Bueno, me parece que es un buen cierre para la actividad de hoy. Y les agradezco mucho que dediquen un día de descanso a la literatura hebrea y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Orna, muchas gracias, Alisa. La verdad, un contenido impecable, tanto el recorrido histórico por estos tiempos que venimos hablando de poesía, un tiempo especial entre el mandato británico y la creación del Estado de Israel, poetas todos y poesías muy cercanas, ¿no? Por lo menos a quienes nos gusta la poesía israelí. Y bueno, ni que hablar de las melodías y las canciones, que como decíamos antes, Orna, elegiste 4 mujeres porque había una sola mujer poetisa incluida, y me parece que escuchar estas canciones tan importantes, ¿no? Porque son todas muy conocidas, muy cercanas, en voces de estas mujeres tan talentosas, fue un privilegio enorme, y este último, por supuesto, muy emotivo. Alisa, si querés agregar algo. No, para mí es un placer. Es un placer poder, digamos, representar un poquito, que sea en poemas en ibrit. Para mí es una gran alegría, y hacerlo con Enrique, con Gustavo y con Orna, que hace tanto tiempo que no nos vemos, pero recordamos tantos años antes, y ver a un montón de gente conocida que la verdad que agradezco muchísimo también la presencia de todos, y como siempre, un lujo, Tzafta. Tzafta, Nevación, Betel, todos. Realmente. Orna, por supuesto. Esto cuando en las reuniones preparatorias que estuvimos haciendo la vez anterior, y me acordaba cuando en la escuela primaria nos enseñaban de la jabonería de Vieites, no sé si se recuerdan que se reunían los confabulados para organizarse, y yo me sentía más o menos así, porque la poesía nunca fue bestseller y nunca fue un objeto de mercado que tenga ni buena prensa ni buen marketing, pero es bueno saber que todavía hay gente que le interesa y le atrae. Así que muchas gracias a todos ustedes. Hay muchos agradecimientos acá en el chat. Ahora voy a abrir la vista de galería para que podamos dar todos un fuerte aplauso y decir, bueno, en esto que está Betel, que está Dani Goldman también involucrado, que en otra actividad Dani dijo que estamos generando un espacio de resistencia, ¿no? Y eso es la poesía, esa es la literatura, esa es la música y esa es la cultura. Así que bueno, quedan invitados. A las 19 horas vamos a hacer un homenaje a la Colonia Mauricio, aquellos que quieran sumarse. Yo después voy a pasar el chat, porque son todas palabras de halago para Lisa y para Orna más que merecidas. Se los voy a pasar, así las leen tranquilas en sus casas. Así que que tengan buenas semanas. Shavua Tov para todas y todos. Sí. Solo quiero terminar con una cita de Gabriel Celaya, que era un poeta español, que tiene un poema muy conocido que dice: la poesía es un arma cargada de futuro. Y yo la hago mía, esa expresión. La hacemos nuestra a partir de ahora. Muchas gracias. Buenas noches en Israel. Orna, buenas tardes aquí. Nos vemos pronto.